acerca del emprendimiento. Vamos a comenzar hablando de ese tema, que creo que es un tema muy importante. Bueno, no sé si me escuchan bien, disculpen. ¿Me escuchan bien? Sí, Lick. Sí, Lick. Bueno. Vamos a hablar del emprendimiento. Fundamentalmente, en términos comunes, el emprendimiento se conoce como la actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. Es una nueva aventura, un nuevo proyecto. El emprendimiento tiene su origen en la palabra francesa entrepreneur, que significa pionero. Pionero, ¿verdad? Pionero en el vocablo español es una persona que es el primero en algo, ¿verdad? La primera persona en hacer algo. Yo fui el pionero, por ejemplo, en la comunicación a distancia aquí en esta sección, habiendo abierto mi propio canal de Facebook, y ahí fui el pionero en eso. Eso significa ser el pionero. Bueno, el origen del emprendimiento tiene su origen desde el inicio de la humanidad, ya que el hombre se caracteriza por asumir riesgos con el objeto de generar oportunidades de crecimiento económico que le pueden generar una mejor calidad de vida, tanto a él como a su núcleo familiar. O sea, el emprendimiento, estamos hablando del emprendimiento general, y más adelante vamos a hablar del emprendimiento empresarial, que es el que nos interesa para este curso, pero tiene su origen en el inicio de la humanidad. Porque el hombre, cuando la humanidad comenzó cualquier actividad en esa época, cuando la humanidad comenzaba a formarse, que ni siquiera había un Estado de Derecho, pues el hombre se arriesgaba a realizar ciertas actividades, ¿verdad? Pues ese es el objetivo principal, ¿verdad? Bueno. La persona una de los que comenzó a hablar ese término era el economista Joseph Schumpeter, en los años 1883-1950. Es un economista austriaco, nacido en Austria, Europa. Habría que recordar que Austria es un país europeo que formaba parte del Imperio Alemán después del Imperio Austrohúngaro. Es un país europeo. Esta persona nació en Austria, después se radicó en Estados Unidos, se graduó en Harvard, dio clases en algunas universidades como la Universidad de Bonn, como algunas universidades europeas, sobre todo la Universidad de Harvard.
Y este señor establece que el emprendedor es el centro de un sistema, de todo sistema económico. Porque dice que la ganancia viene del cambio y este es producido por el empresario innovador. O sea, un emprendedor, que vamos a analizar aquí en adelante. Este economista determinó que el emprendimiento es el origen de una actividad que permite alcanzar un desarrollo empresarial o comercial de éxito. Es el motor de la economía. Y esto es lo que nos interesa, que es el emprendimiento empresarial. Pero el emprendimiento empresarial es una iniciativa o actitud de un individuo para desarrollar un proyecto de negocio que genere ingresos que le permita cubrir inicialmente sus gastos y los de su familia. Se genera por la crisis económica que empuja a un sujeto a desarrollar ideas innovadoras en el mercado que le permita crecer en momentos difíciles. O sea, el emprendimiento es fundamentalmente eh, una actitud que desempeña un individuo, porque esa actitud tiene que ser la característica especial de esto, es que tiene que ser innovadora. Eh, este tiene que tener ideas innovadoras que permitan, que es, por ejemplo, una idea innovadora, por ejemplo, aquí en Jalapa, podría decir, por ejemplo, es visto yo, me imagino que fue un hito en ese tiempo, el taller de repuestos Tical, ¿verdad? Que vende una alta gama de productos realmente de objetivo industrial, como bombas de energía eléctrica, insumos eléctricos que no se pueden conseguir en ninguna otra parte y que ellos fueron los primeros en Jalapa en trabajar en ese ámbito. Pero fueron innovadores en ese aspecto. Otro innovador, podríamos decir, por ejemplo, cuando se crearon las laptops, la primera persona que creó el celular. Esas son cuestiones realmente innovadoras, ¿verdad? Entonces, el emprendedor va a realizar una actividad empresarial en donde él va a arriesgar mucho. Y muchas veces la crisis económica lo va a empujar a desarrollar ideas que son innovadoras. Ustedes me podrían decir, bueno, es que el señor de la esquina de la tienda es un emprendedor porque él tiene una tienda. Este, para mí, no. Porque la característica especial del emprendimiento es que tiene que tener ideas innovadoras en el mercado. Va a innovar, o sea, va a realizar algo nuevo, no realiza algo cotidiano, ¿sí? Realiza algo nuevo, una actividad empresarial nueva, y esa actividad empresarial es una actividad que sirve para empujar la economía, es fuente de trabajo. El emprendimiento empresarial tiene varias ventajas, ¿no? Una fuente de ingresos, fuente de empleos, permite al individuo ser su propio jefe y permite manejar su tiempo y tomar sus propias decisiones. Y prácticamente el emprendedor empresarial es esa persona que descubre una oportunidad para tener un éxito comercial. Decide tomar riesgos económicos y los riesgos emocionales que esto implica y empieza un negocio con el fin de obtener ganancias, ¿verdad? Es el objetivo del emprendimiento, ¿verdad? El emprendimiento.
Un emprendedor se caracteriza por saber identificar y tomar las oportunidades que les presentan, tener confianza en sí mismo, por ser competente, valiente y disciplinado. Porque ustedes saben que cuando se va a montar un negocio, se puede correr el riesgo de de perder dinero. ¿Cuánta gente no ha querido iniciar negocios? Y ha perdido dinero, ¿verdad? Ha perdido dinero. Por eso cuando se invierte en un negocio, no se puede invertir, hay que tener una cantidad de dinero extra, pues tener una cantidad de dinero extra, libre o sea, nosotros tenemos que tener una cantidad, lo que vamos a invertir, no podemos invertir todo nuestro dinero ahí, porque si lo perdemos quedamos en la quiebra. No vamos a meter nuestra casa, nuestro carro, nuestros ahorros, no. Tenemos que tener una cantidad para invertir, que sea una cantidad buena. Es la regla 3D, ¿verdad? Que debemos tener de nuestro dinero ahorrado, tenemos que tener una cantidad para invertir en negocios y tenemos que tener otra cantidad para cualquier emergencia. Otra de las características del emprendedor es que pretende convertirse en un líder empresarial por haber creado un plan de negocios exitoso para su producto, invirtiendo capital y incentivando a otras personas a que participen en ese proyecto. ¿Cómo pueden participar esas personas en ese proyecto? Pues participando activamente en ese negocio, ya sea siendo socios o siendo trabajadores o aportando también dinero. Esta actividad es una actividad que que es una fuente de trabajo, una fuente de riqueza y sobre todo algo que impulsa la economía de un país. Y de esto, de emprendimiento, pues tenemos el caso de México, tenemos el caso de Costa Rica, aquí en Centroamérica, el caso no muy lejano también de Chile, Brasil, que son países muy fuertes para el emprendimiento, donde el emprendedor es aquella persona que nunca ha realizado un negocio, es una persona que no que no es un comerciante habitual, que no es un empresario habitual, la persona está incursionando en ese ámbito del campo de los negocios. Es su primera vez, está incursionando. Entonces es una persona que está incursionando por primera vez, pero que a la vez es una persona que tiene que ser innovador. Es una persona que va a innovar y se va a tirar, va a arriesgarse porque va a apostar por realizar una actividad comercial. Las personas, por ejemplo, que inventaron esos calentadores solares, ¿verdad? ¿Y cuánto dinero están ganando con ellos? Porque cuánta energía ahorran. Vamos a analizar ahora, por favor, la ley del fortalecimiento del emprendimiento, que es el decreto 20-2018. Licenciado Jorge, disculpe, ¿está usted conectado? Sí, buenas noches. Mire, usted que es economista, ¿podría darnos algún aporte del emprendimiento? Lick, fíjese que sinceramente para mí esto es bastante nuevo. Yo no lo había visto, yo cuando estudié esto no existía. Yo ya leí todos los artículos del código y pues yo me atrevería a decir que esto lo sacaron por alguna situación más que todo impositiva que por otra cosa, porque pues como está redactado lo del emprendimiento, a mí me parece muy similar a lo de un comerciante individual, ¿verdad? Que también puede comenzar un negocio, innovarlo y en fin, pues viene siendo muy similar y alguna razón especial tiene que yo no la he logrado descubrir por qué sacaron esta ley de emprendimiento. Mire, licenciado, y el artículo 35 que habla de los incentivos para el financiamiento, ¿no le llama mucho la atención? ¿No lo leí usted, no?
Dice, voy a explicar, dice, vamos a ver. Dice, todo aporte que realice una persona individual o jurídica en una sociedad de emprendimiento debidamente registrada ante el registro mercantil se considera capital no reembolsable y es deducible del impuesto sobre la renta. Dice. La deducción máxima permitida a quienes realicen aportes en las actividades indicadas en el presente artículo no pueden exceder de un 5% de la renta bruta ni de un monto de 500,000 quetzales anuales en cada periodo de liquidación definitiva anual. Las personas individuales o jurídicas que realicen aportes a las sociedades de emprendimiento deducible de su impuesto sobre la renta no podrán tener ningún tipo de participación o beneficio en la sociedad de emprendimiento más que el mencionado en el presente artículo. Sí, fíjese que ese artículo, yo como lo entiendo, ¿verdad? Es básicamente, para mí, ¿verdad? Es como cuando los empresarios, pues que ya tienen mucha plata y que quieren como que sus hijos incursionen en los negocios, les dicen, mira, hay una sociedad de emprendimiento, yo te voy a dar plata y va a ser deducible el impuesto sobre la renta para mí, ¿verdad? Porque ¿quién va a dar dinero sin participar de las utilidades? Vale. No creo, pues. Cierto, cierto, tienes razón. Bueno, jóvenes, entonces, señores, leamos, comencemos a leer un poquito lo que es la ley. Esa ley es importante. Y es importante que leamos los considerandos. Dice el considerando de 3 que tiene la ley, dice que conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, dice, se reconoce la libertad de industria y de comercio. El régimen económico y social se funda en principios de justicia social, siendo la obligación del Estado orientar la economía nacional a potenciar la capacidad de innovación, dice aquí, del ser humano, a modo de incrementar la riqueza, propiciar climas de negocios robustos y equitativos, tratando de lograr el pleno empleo y la proporcional distribución del ingreso nacional. Dice que en el marco de la modernización y avance de la tecnología a nivel mundial, es necesario que el fortalecimiento de la legislación e instituciones del Estado para fortalecer el cumplimiento de las disposiciones constitucionales inherentes a perseguir dicho fin, de modo que puedan mejorarse las condiciones de vida de la población guatemalteca. Dice, considerando que es necesario establecer un marco legal moderno y actualizado, acorde a las nuevas tendencias y realidades comerciales y tecnológicas que busquen la promoción y fortalecimiento de la innovación, nuevos emprendimientos y negocios, aumentando el desarrollo empresarial y el desarrollo económico nacional, en un contexto competitivo, una dinámica propia, capaz de generar oportunidades estables de empleo, mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de la población que se encuentra en situación de pobreza extrema, pobreza, y la inclusión de nuevos mercados que contribuyen a la riqueza nacional. El ejercicio de las atribuciones que confiere el artículo 161 de la Ley de la Constitución General de la Constitución Política de la República, decreta, que es la facultad de legislar, ¿verdad? La Ley de Fortalecimiento del Emprendimiento. Y dice, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto incentivar y fortalecer el emprendimiento en Guatemala, mediante apoyos técnicos y financieros al emprendedor. Dice, la presente ley tiene como objeto incentivar y fortalecer el emprendimiento en Guatemala mediante apoyos técnicos y financieros al emprendedor, así como agilizar el proceso de formalización de emprendimientos, creando una nueva figura jurídica para reducir los tiempos y costos de los trámites de inscripción. O sea, esta ley va a regular más adelante lo que es la sociedad de emprendimiento. Y nos vamos a dar cuenta nosotros los requisitos de una sociedad de emprendimiento y los requisitos de las demás sociedades, como la sociedad anónima, las demás sociedades como la simple, conecta por acciones, la colectiva, la sociedad limitada. Y vamos a analizar ese tipo de sociedades y nos vamos a dar cuenta cómo esta ley es una ley que permite crear una sociedad de emprendimiento sin mayores formalidades, permite un socio unipersonal, las aportaciones solo pueden ser en efectivo. La característica especial de estas sociedades que les va a llamar a ustedes la atención, permite un socio unipersonal. Imagínense eso ustedes, imagínense eso.
O sea, que esta sociedad puede constituirse solo como un socio. Es una de las sociedades, bueno, pues, increíble que esto suceda, ¿verdad? Pero bien. Bueno, vamos a analizar ahora la finalidad de la ley. Dice, la finalidad de la ley, dice, la finalidad de la ley es la creación de un marco jurídico que brinde las condiciones adecuadas y las herramientas tecnológicas que promuevan el aumento de la productividad, mayor competitividad por medio del acceso al financiamiento y a nuevos mercados a los emprendedores, buscando su inclusión en el sistema formal para ampliar la base empresarial y el desarrollo social y económico, especialmente en aquellas comunidades o regiones cuya población se encuentra en situación de pobreza y extrema pobreza, son vulnerables a flujos migratorios internos y externos. Dice objetivos específicos. Dice fomentar la cultura emprendedora en los ciudadanos para estimular la creación de empresas éticas y sostenibles que contribuyan al crecimiento y desarrollo en Guatemala. O sea, su objetivo es fomentar la cultura emprendedora de los ciudadanos, que es que los ciudadanos tengan la capacidad de ser emprendedores, ¿verdad? Estos emprendedores empresariales, ¿verdad? Que tienen ideas innovadoras y que van a emprender un negocio y que van a crear fuentes de trabajo. Y lógicamente que si crean fuentes de trabajo, si permiten que otras personas participen en él, impulsen la economía. ¿Por qué van a impulsar la economía? Porque lógicamente que también van a pagar impuestos. Entre más sociedades, entre más comerciantes hay en Guatemala, existan, es mejor para el Estado. ¿Por qué? Porque le van a pagar impuestos, le van a pagar tributos. Y al mismo tiempo van a generar fuentes de trabajo. Va a ser fuente de economía, de inversión de negocios. Dice, fomentar una sociedad que valore, impulse y reconozca a la persona emprendedora y el proceso creativo que implica el materializar sus iniciativas empresariales. Y cuando estamos hablando de una sociedad, estamos hablando de la sociedad guatemalteca, de conglomerado social. ¿Sí? No estamos hablando de una sociedad mercantil. Dice, establecer un marco normativo y organizacional para la creación de políticas que promuevan el emprendimiento y la innovación. Dice, fortalecer la industria que soporte al emprendimiento, articulando a los diferentes actores de tal manera que se logre incidir en todas las fases del emprendimiento de forma eficiente y dinámica para minimizar los riesgos de no lograr un emprendimiento exitoso. Dice, promover el desarrollo de la cadena de financiamiento a los emprendedores con mecanismos e instrumentos ágiles, dinámicos e innovadores, acordes a las distintas fases del emprendimiento. O sea que su objetivo es también crear alguna fuente de financiamiento para que vaya a financiar emprendedores. Más adelante nos vamos a establecer que hay un viceministerio de Economía que está destinado a esa circunstancia. Dice promover una vinculación efectiva entre los distintos actores del ecosistema de emprendimiento que facilite la coordinación, interacción y sinergia a través de espacios de acción colectiva entre el sector público y privado y académico en el entorno nacional del emprendimiento. Y si nosotros hablamos del ecosistema de emprendimiento, en las definiciones del artículo 5 dice ecosistema de emprendimiento. Dice, conjunto de agentes públicos y privados cuya actividad está estrecha relacionada con el fenómeno emprendedor y que por tanto pueden contribuir a la creación y desarrollo de una empresa. O sea, que tienen que haber entidades del sector público y del sector privado que van a fomentar el emprendimiento, que van a permitir que exista un espacio adecuado en la sociedad para que se generen, los emprendedores tengan un fructífero futuro, ¿verdad? Dice, promover el desarrollo de las comunidades o regiones cuya población se encuentra en situación de pobreza y extrema pobreza, o sea, vulnerables a los flujos migratorios internos y externos. ¿Cómo se va a mejorar eso? Con una actividad empresarial que pueda venir y pueda, en primer lugar, dar fuente de trabajo a estas personas, para que su economía crezca, puedan trabajar con los emprendedores y en un momento determinado puedan también ser emprendedores de sus propios negocios.
Dice que la educación emprendedora se incluye en el sistema educativo nacional a través de programas que desarrollen las capacidades emprendedoras personales. Entonces también es una misión de esta ley que hayan programas, políticas públicas de educación para emprendedores y que eso esté en el plan programático, en algún tema o en alguna materia de las escuelas, con el objetivo de incentivar el emprendimiento. Dice, eliminar las barreras burocráticas y de procedimientos innecesarios que limitan la creación de empresas, así como su posterior funcionamiento, independientemente de otras figuras jurídicas existentes. Eso es la verdadera barrera del comercio guatemalteco. Por eso es que ya no hay mucha inversión extranjera aquí. Hay mucha inversión extranjera que se ha ido de este país. Se han ido empresas como la Kellogg's a poner su casa matriz a Costa Rica. Se han ido otras empresas a Costa Rica o a otros sectores de Centroamérica. ¿Por qué? Porque aquí en Guatemala el clima no es sano. ¿Por qué? Porque para poder fundar una sociedad mercantil, una empresa, una actividad empresarial, se requieren muchos requisitos burocráticos y eso no permite un clima estable. Entonces, tienen que buscar a otros países y si nosotros no tenemos inversión extranjera, no tenemos empresas extranjeras y sobre todo multinacionales que crean e inviertan en Guatemala, no tenemos fuentes de trabajo. Eso sucede en México, eso sucede en México desde años, desde siglos. Por ejemplo, la Volkswagen fue una de las primeras industrias automotrices que hubo en México. La Ford, la Chevrolet, tenían plantas desde los años 40 en México, plantas automotrices. Y en fin, hay algunas otras actividades en México que generan mucho empleo. En Costa Rica hay una planta de Microsoft que fabrica microchips, da mucho trabajo y empleo a los costarricenses. Existe también la Hyundai tiene una planta automotriz donde se fabrican autobuses. Imagínense eso. Sí, va. Bueno, vamos a seguir. Licenciado Jorge, disculpe. Licenciado. Licenciado Jorge. Sí, buenas noches. Perdone, fíjese que le quería hacer una pregunta. Dígame. Usted sí se había dado cuenta que hay mucha inversión extranjera que se nos ha ido de las manos del país, ¿verdad? Sí, bastante. ¿Podría explicarnos un poco de eso? Ahí sí, ayúdenos un poquito con ese tema, disculpe. Sí, fíjese que, bueno, hay varios factores, ¿verdad? Económicos, la mayoría. Hay también factores sociales, ¿verdad? Pero principalmente la inversión extranjera se ha ido de Guatemala por una razón muy sencilla y es el costo de la vida. La mano de obra de Guatemala es una mano de obra cara. Si uno analiza los salarios mínimos de toda la región latinoamericana, no por decir solo centroamericana, en Latinoamérica los países que tienen la mano de obra más cara es Argentina, Panamá, Costa Rica y Guatemala, en ese orden. Increíblemente, países como Brasil, México tiene la mitad del salario mínimo que nosotros tenemos. El Salvador, Honduras, todos los demás países centroamericanos tienen un salario mínimo muy por debajo. Y casi todas las industrias extranjeras utilizan un 60-70% de mano de obra. Entonces el costo es demasiado elevado para mantener ese tipo de industrias en estos países. Regiones como por ejemplo Vietnam o ciertos países africanos tienen un salario mínimo que es, podríamos decir, paupérrimo comparado con lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Hay regiones del África que tienen todavía salarios mínimos de $1 al día, mientras que nosotros con todas las prestaciones andamos cerca de $20, ¿verdad? Entonces, la inversión extranjera se ha ido principalmente por la cuestión económica. Segundo, la inestabilidad social, ¿verdad?
porque pues estos países son inestables políticamente y no les conviene estar en una región donde en cualquier momento puede estallar un conflicto social y que se pueden los gobiernos apoderar de sus negocios, ¿verdad? Como ha sucedido, por ejemplo, en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, solo para mencionar algunos, ¿no? Muchas gracias por su intervención, realmente muy puntual, muy importante. Vale. Agradezco. Bueno, por favor, ahora retomemos el tema. Vamos a ver algunas definiciones de la ley que son realmente muy importantes, ¿verdad? Dice, emprendimiento es manera de pensar y de actuar orientadas a la creación de riqueza, aprovechando las oportunidades presentes en el entorno para satisfacer las necesidades de ingresos personales a través de la innovación de procesos y productos que generan competitividad y resultado que sea la creación del valor en beneficio de la persona, la empresa, la economía nacional y la sociedad. Aquí tenemos la definición de emprendimiento que realmente coincide con lo que que es con lo que venimos nosotros pregonando desde el principio de la clase, que venimos desarrollando, ¿verdad? Vamos a hablar ahora del ecosistema de emprendimiento, pues ya lo habíamos definido. Dice conjunto de agentes públicos y privados cuya actividad está estrechamente relacionada con el fenómeno de emprendedor. Por lo tanto, puede contribuir a la creación y desarrollo de nuevas empresas. Dice, emprendedor es una persona individual o jurídica con visión innovadora de negocios, productos y servicios que crea una idea y que a través de procesos dinámicos las ejecuta para invertirla en la realidad. Dice mentalidad y cultura emprendedora, manera de pensar y actuar frente al emprendimiento, transformando comportamientos, creencias, modelos mentales, paradigmas a favor de la creación de empresas innovadoras como opción de vida. Dice proyecto emprendedor, plan de ejecución de financiamiento de la idea del emprendedor mediante procesos generados dentro de una estructura de negocio o empresa nueva e innovadora con la finalidad de desarrollar un determinado producto o servicio. Dice industria de soporte, entidades de apoyo al emprendimiento que se encargan de prestar asistencia técnica, acompañamiento y orientación empresarial para la sostenibilidad de los emprendimientos, desde la concepción de la idea de negocio o de empresa hasta la puesta en marcha y consolidación y expansión. Dice educación emprendedora. Formación para el emprendimiento que busca el desarrollo de la cultura emprendedora en acciones que persiguen, entre otros, la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas, competencias empresariales, dentro del sistema educativo formal y no formal, y su articulación con el sector productivo. La educación debe incorporar la formación teórica, práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la tecnología, para que el estudiante esté en capacidad de desarrollar su propia idea de negocio o de empresa, adaptándose a las nuevas tendencias tecnológicas del avance de la ciencia. O sea, que esto, como lo habíamos dicho de arriba, en los considerandos, pues se pretende crear un pensum de estudios en donde se incluya una materia que hable de esto, ¿verdad? O una materia propia de emprendimiento o algo. Bueno, hablemos ahora del modelo de negocio. Es una herramienta que define claramente los objetivos de un emprendimiento y describe el proceso y los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos económicos que permiten el crecimiento del emprendimiento de una empresa. Un modelo de negocio es un negocio, una idea que alguien tiene que es innovadora y que lo va a poner en práctica para poder realizar la actividad empresarial. Y que a un futuro podrá considerarse que pues, si al desarrollarse plenamente, pues ya se convierte en un empresario. Dejaría de ser un emprendedor para ser un empresario. Dice, redes de emprendimiento. Están formadas por un conjunto de personas que se unen para compartir experiencias, conocimientos y recursos dentro del ecosistema del emprendimiento. Son personas que se van a prestar ayuda, ¿verdad? Que van a compartir las experiencias, los conocimientos, las actividades que ellos han hecho para emprender y también su objetivo específico es brindar ayuda a las personas emprendedoras. Vamos a hablar ahora de... Disculpen, una pregunta. Quiero hacerles una pregunta. A ver, bueno, alguien por ahí. A ver, Edgar Pinto.
Edgar. Dígame, Lick. Mira, una pregunta. ¿Hay alguna persona que utilice esta aplicación después de mí, no? En la siguiente clase. No, Periodo. todo claro, Lick. No. Usted no me está entendiendo. A ver, Gabriela. Jaime Rojas. Jaime. No, no, después de usted utilizan... Ah, bien. ¿O no? No me recuerdo. Toca con el Lick Arnaldo y él creo que se adaptó a Zoom esta vez, porque antes usaba Webex. O sea, que él está dando clases en Zoom. Sí, yo creo que... Desde ayer, ¿va? No, sería hoy que veremos si lo va a hacer a través de Zoom, porque todos lo están haciendo ahora por Zoom, pero con Sí, él hasta hoy. yo le dije a él que la usara. Yo le dije a él que la usara. Yo tengo la culpa. Nos vamos a despedir como a las 7:20, porque si no, no voy a poder grabar la clase. Porque si él se mete y se conecta, me bórralo. Entonces, saquemos fibra un poquito. Bueno, dice, unidad de fortalecimiento del emprendimiento. Dice, el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, conformar la unidad de... O sea, hay un Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía. Dice, conformará la unidad de fortalecimiento del emprendimiento, que será el ente rector encargado de promover, ejecutar la política nacional de emprendimiento vigente, la presente ley, así como todos los programas y proyectos referentes al emprendimiento. O sea, el emprendimiento, entonces aquí podemos establecer que este es el fundamento. Ojo con esto, que nosotros me dicen, es que usted no lo dijo, no están en las diapositivas, ¿por qué no entran a las clases? Están en la clase y están como ahí ustedes en otro lado, no entraron. Entonces, la unidad de fortalecimiento del emprendimiento es un órgano administrativo, parte de la administración centralizada de la República de Guatemala, cuyo objetivo primordial es el ente encargado de las políticas en materia de emprendimiento. Esa es la base. Dice, esta unidad deberá fomentar las condiciones adecuadas para atraer inversionistas a los agentes públicos y privados que trabajen para fortalecer las actividades emprendedoras y promover la competitividad y la calidad de los emprendimientos. Dentro de las funciones de la unidad de fortalecimiento del emprendimiento está la adecuación presupuestaria y la gestión de fondos nacionales e internacionales para el apoyo del emprendimiento en el país, así como establecer las condiciones y requisitos de selección y aprobación de los financiamientos de capital inicial a proyectos de emprendedores. Este programa debe priorizar en aquellas comunidades o regiones cuya población se encuentra en situación de pobreza extrema, de situación de pobreza y extrema pobreza, y son vulnerables a flujos migratorios internos y externos. El director de la unidad de fortalecimiento del emprendimiento será el coordinador de las redes de emprendimiento. Las redes de emprendimiento serán conformadas por miembros que integran el ecosistema de emprendimiento. Dichas redes tendrán como objetivo apoyar a la unidad de fortalecimiento del emprendimiento, el desarrollo, implementación, actualización de política nacional de emprendimiento vigente, así como el de todos sus programas y proyectos referentes al emprendimiento que se desarrollen. Dichas redes tendrán una función meramente constitutiva de apoyo a la labor que realiza el viceministro de la microempresa, pequeña y mediana empresa del Ministerio de Economía a través de la unidad de fortalecimiento del emprendimiento. Las funciones de las redes de emprendimiento estarán establecidas en el reglamento respectivo. O sea, que esas redes de emprendimiento, entonces su objetivo es apoyar esta unidad del emprendimiento mediante la implementación y actualización de una política nacional también coadyuvante con la unidad del emprendimiento para promover el emprendimiento. Dice, impacto de las políticas públicas de apoyo al emprendimiento. La unidad de fortalecimiento del emprendimiento, junto al Instituto Nacional de Estadística, INE, elaborará indicadores que permitan generar insumos para evaluar el impacto de las políticas públicas en materia de emprendimiento, siguiendo los criterios de transparencia y eficiencia nacional. Dice, centros de formación para el emprendimiento. Los centros de formación para el emprendimiento pueden ser entidades públicas, privadas o público-privadas y de la academia. El Ministerio de Economía, a través de la unidad de fortalecimiento del emprendimiento, mantendrá un listado actualizado de dichos centros y les brindará acompañamiento y seguimiento para que logren implementar los principios de la Política Nacional de Emprendimiento vigente.
Los centros de formación brindarán apoyo técnico y acompañamiento a los emprendedores en cualesquiera de sus etapas, enfocando su esfuerzo a aquellas comunidades o regiones cuya población se encuentra en situación de pobreza y extrema pobreza y son vulnerables a flujos migratorios internos y externos. El emprendimiento en enseñanza primaria y secundaria. El currículo nacional base para la educación primaria y la educación secundaria debe incorporar objetivos, materiales y contenidos que favorezcan el reconocimiento social, la iniciativa empresarial ética y la adquisición de competencias y habilidades inherentes a las actividades emprendedoras. Se prestará especial atención al desarrollo de valores propios del emprendimiento como la iniciativa, la perseverancia, la creatividad, la confianza en las propias capacidades y el trabajo en equipo. Los establecimientos educativos en el ciclo diversificado del nivel medio podrán realizar todo tipo de actividades educativas que fomenten el emprendimiento en los jóvenes que están por graduarse, especialmente en aquellas comunidades o regiones cuya población se encuentra en situación de pobreza, extrema pobreza, o sea, vulnerables a los riesgos migratorios internos y externos. Es el emprendimiento en las enseñanzas universitarias. La unidad de fortalecimiento del emprendimiento podrá coordinar con las universidades del país la promoción de implementación de programas de enseñanza sobre los procesos y actitudes de emprendimiento, respetando la autonomía y la libertad de la cátedra. El Día del Emprendimiento se conmemora el 16 de abril de cada año como Día Nacional del Emprendimiento. Emprendimiento del año. El Viceministerio de Microempresas y Pequeña y Mediana Empresa, a través de la Unidad de Fortalecimiento del Emprendimiento, con apoyo de la Red Nacional de Emprendimiento, realizará un evento de premiación al emprendimiento del año. Las bases y requerimientos de dicho evento serán establecidas por la Unidad de Fortalecimiento del Emprendimiento y quedarán establecidos en el reglamento respectivo. O sea, que se va a crear, aparte que hay un Día del Emprendimiento, a la persona que sea un emprendedor que reúne estas características del propio emprendimiento que hemos analizado en esta ley y que hemos analizado rutinariamente, se le va a dar un premio por ser el emprendedor del año. Vamos ahora a analizar el artículo 10, pues fue reformado, ya lo habíamos visto, regular las sociedades de emprendimiento. Esto lo vamos a ver después, esto lo tenemos abajo. La reserva legal es lo que nos interesa. Dice, artículo 36, de las utilidades netas de cada ejercicio social, toda sociedad deberá repararse anualmente el 5% como mínimo para formar una reserva legal, con excepción de las sociedades de emprendimiento que no sean sujetas a dicha obligación. Dice, se reformó el artículo 18, que es una causal de disolución de la sociedad, dice, reunión de las acciones o aportaciones en una sola persona, excepto las sociedades de emprendimiento. Bueno, pasemos a hablar un poquito entonces ya de la sociedad de emprendimiento. Bueno, vamos a ir analizando poco a poco esto. Dice sociedad de emprendimiento. La sociedad de emprendimiento es una sociedad mercantil, que es de tipo capitalista, sí es eminentemente capitalista, para personas que buscan la promoción, el fortalecimiento de la innovación, nuevos emprendimientos y nuevos negocios, ¿sí? Acorde a las nuevas tendencias y realidades y avances tecnológicos
que buscan el desarrollo empresarial y desarrollo económico del país. Es una sociedad que puede ser pluripersonal o unipersonal. No requiere formalizarse en escritura pública por la Constitución. Únicamente se utiliza un sistema electrónico de constitución proporcionado por el registro mercantil. Se identifica con una denominación social, dice, los socios responden de las obligaciones sociales hasta el monto de las rentas que han suscrito. No pueden hacerse aportaciones no dinerarias en bienes de ninguna naturaleza, las acciones no pueden enajenarse. Entonces, esta es una de las características especiales de ese tipo de sociedad, ¿verdad? Las vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando el código. Y sería fundamentalmente importante que estableciéramos que en las sociedades de emprendimiento su objetivo principal es desarrollar la actividad emprendedora, la actividad innovadora, empresarial, como fuente de negocios, como fuente de trabajo. Si nosotros analizamos el artículo 1040, que es el artículo 19 de esta ley, dice: sociedad de emprendimiento es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de su aportación representadas en acciones, formando una persona jurídica distinta de sus accionistas. Los ingresos totales anuales de una sociedad de emprendimiento no podrán rebasar los 5 millones de quetzales. En caso de rebasar el monto respectivo, la sociedad deberá transformarse en otro régimen societario o figura mercantil de acuerdo al presente código en un plazo no mayor de 6 meses calendario. Quiere decir que que esta sociedad puede ser unipersonal o puede ser pluripersonal. Esto puede estar formado solo por un sujeto, imagínense eso, y también puede estar formada por varios sujetos, que están obligadas nada más al pago de las aportaciones que están representadas por acciones. El capital no puede rebasar un monto de 5 millones de quetzales. En caso de que se rebase ese monto anual de 5 millones de quetzales, toda la sociedad tiene que escoger otro tipo societario del código, para escoger otra sociedad del código. Porque aquí lo prescribe esta ley. Si rebasa 5 millones, tienes que escoger sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, por acciones, responsabilidad limitada, la que ellos quieran. Y tiene 6 meses para escoger ese tipo de sociedad. Dice, el monto establecido en el presente artículo se actualizará anualmente el 1 de enero de cada año. En caso que los accionistas no lleven a cabo la transformación de la sociedad que se refiere al artículo en el tiempo estipulado, responderán frente a terceros de forma subsidiaria, solidaria y limitada, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que hubieran incurrido. Si habiendo logrado el techo de 5,000 quetzales, 5 millones de quetzales, no se transforman en 6 meses a una sociedad de los otros tipos societarios que establece el artículo 10, entonces aquí la consecuencia legal es que la sociedad va a responder frente a terceros y los socios van a responder frente a terceros de forma subsidiaria, solidaria y limitadamente. Recuérdense que así responden los socios colectivos y los socios comanditados tanto de las sociedades en comandita simple como por acciones. Dice denominación, vamos a hablar, vamos a seguir aquí. Características, dice. Es una sociedad que no requiere formalizarse en escritura pública para su celebración, únicamente comparecer al registro mercantil y seguir el procedimiento de sistema electrónico de constitución, que lo vamos a ver más adelante. Dice, se puede constituir con uno o varios socios accionistas. Dice. Está diseñada para que personas emprendedoras que pretengan emprender nuevos negocios buscando el marco legal y moderno y actualizado de acuerdo a las nuevas tendencias y realidades comerciales y tecnológicas, busquen la promoción, el fortalecimiento de la innovación, buscando el desarrollo empresarial y desarrollo económico nacional, para que genere oportunidades de empleo y mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos mediante la inclusión en nuevos mercados. Eso compasa el artículo 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Fortalecimiento del Emprendimiento. Dice, si nosotros analizamos, dice, es una sociedad mercantil que solo permite aportaciones dinerarias, no se pueden hacer aportaciones de bienes muebles e inmuebles. El artículo 16 de esta ley lo establece, que reforma el artículo 27 del Código de Comercio. Dice, el artículo dice, se adiciona el último párrafo del artículo 27 del Código de Comercio, el cual queda de la siguiente manera. Las sociedades de emprendimiento únicamente podrán recibir aportaciones dinerarias, no aplicándoles lo regulado en la presente norma.
O sea que en este tipo de sociedades las aportaciones son solo en dinero. No se permiten aportaciones no dinerarias. Solo se permite aportaciones dinerarias. Solo se permite aportaciones en el dinero. Dice, el capital está dividido en acciones, eso lo hemos analizado. Dice, las acciones son intransferibles y pueden colocarse, no pueden colocarse en ningún mercado bursátil ni en bolsa de valores. Si las acciones desean transferirse, desean transformar en otro tipo de sociedad mercantil. Nosotros analizamos el artículo 1054. Dice, prohibición de vender acciones de sociedades de emprendimiento. Dice, las acciones que emite la sociedad de emprendimiento no podrán venderse ni colocarse en el mercado bursátil o en ninguna bolsa de valores. Para hacerlo deberán adoptar otras formas de sociedades establecidas. O sea, los socios no pueden transferir su calidad de socio, es decir, no pueden endosar acciones. No las pueden endosar. Porque para poderlas endosar, tendrían que cambiarse a otro tipo de sociedad, si desean transmitir su participación accionaria. Esto ya lo habíamos visto, dice, sus utilidades no pueden rebasar 5 millones de quetzales porque en este caso deben transformarse en otro tipo de sociedad. No están obligados a reparar su reserva legal tampoco, eso ya lo habíamos visto. Bueno, la denominación social, revisamos el artículo 1041, establece, dice, la denominación se formará libremente, pero distinta de las de cualquier sociedad y siempre seguida por las palabras sociedad de emprendimiento y abreviaturas. Aquí tenemos varios ejemplos. Dice que se forma libremente, con el grado obligatorio de sociedad de emprendimiento. Aquí tenemos una, dice farmacia. Dice se formará libremente, pero distinta a cualquier otra sociedad y siempre seguida de las palabras de emprendimiento. Dice farmacia la económica, sociedad de emprendimiento, zapatería jalapaneca, S.E. Dice requisitos para la constitución de la sociedad de emprendimiento. Artículo 1042. Para proceder a la constitución de una sociedad de emprendimiento únicamente se requerirá que haya uno o más accionistas, que él o los accionistas externen su consentimiento para constituir una sociedad de emprendimiento bajo los estatutos sociales que el registro mercantil ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución. Que alguno de los accionistas cuente con la autorización para el uso de la denominación emitida por el registro mercantil, que todos los accionistas cuenten con un certificado de firma electrónica que constituirá para efecto el registro mercantil. En ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública o cualquier otra formalidad adicional con la constitución de la sociedad de emprendimiento. O sea que la sociedad de emprendimiento se va a constituir. El elemento formal del contrato de la sociedad de emprendimiento es un formulario que se llena el registro mercantil con estos requisitos. Ya que podemos ver el procedimiento de constitución, dice, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 1042 de esta ley, el sistema electrónico de constitución estará a cargo del registro mercantil y el procedimiento de constitución se hará a cabo de acuerdo con las siguientes bases. Se abrirá un expediente por cada constitución. Él o los accionistas seleccionarán las cláusulas de los estatutos sociales que ponga a disposición el registro mercantil por medio del sistema electrónico de constitución. Y ahí estamos ya violando el principio de autonomía de la voluntad, porque el registro mercantil está imponiendo cuáles son las cláusulas, ¿verdad? Porque dice que ellos deben seleccionar las cláusulas, no acordarlas. Se generará un contrato social de la constitución de la sociedad de emprendimiento y se firmará electrónicamente por todos los accionistas. La firma electrónica se hará usando el certificado de firma electrónica avanzada. Eso es ustedes. El registro mercantil verificará el contrato social de la constitución de la sociedad de emprendimiento que cumpla con lo dispuesto en el artículo 1044 de la presente ley, ser procedente, se lo suscribirá electrónicamente.
El sistema generará de manera digital la razón de inscripción de la sociedad de emprendimiento en el registro mercantil. La existencia de la sociedad de emprendimiento se probará con el contrato social de la constitución de la sociedad y la patente. O sea, con el contrato y la patente se prueba la existencia de esa sociedad. Dice, el sistema generará de manera digital la razón de inscripción de la sociedad de emprendimiento en el registro mercantil. Dice, la existencia de la sociedad de emprendimiento se probará con el contrato social de la constitución de la sociedad y la patente. Los accionistas que soliciten la constitución de una sociedad de emprendimiento serán responsables de la existencia y veracidad de la información proporcionada al sistema. De lo contrario, responderán por los daños y perjuicios que pudieron originar sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que las hubieran. Las demás reglas que establezca el sistema electrónico de constitución. Contenido de los estatutos sociales de las sociedades de emprendimiento. Los estatutos sociales a que se refiere el artículo anterior únicamente deberán contener los siguientes requisitos. Denominación de la sociedad. Nombre completo de los accionistas. Domicilio de los accionistas. Número de identificación tributaria vigente de cada accionista. Correo electrónico de cada uno de los accionistas. Nombre completo del administrador. Domicilio de la sociedad. Duración de la sociedad. La forma y términos en que los accionistas se obligan a suscribir y pagar sus acciones. El número o valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social. El número de votos que tendrá cada uno de los accionistas en virtud de sus acciones. El objeto de la sociedad. El objeto social es el quehacer mercantil de la sociedad. La forma de administración de la sociedad. Cláusula que indique que él o los accionistas serán subsidiariamente y solidariamente responsables según corresponda por la sociedad por la comisión de conductas tipificadas como delitos. Ahí se responde solidariamente. Si cometen delitos, van a responder ante la sociedad de forma subsidiaria y solidariamente. Código de identificación personal o número de pasaporte para el caso de ser extranjero de los accionistas. El órgano de soberanía de este tipo de sociedades es la Asamblea de Accionistas, que está formado por los accionistas o el accionista único, que se constar en el libro de resoluciones. Dice Asamblea de Accionistas. La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. No, es una Asamblea de Accionistas, no Asamblea General ni ordinaria. Aquí no lo dice, solo dice Asamblea de Accionistas. Es el órgano supremo de la sociedad, está integrado por todos los accionistas. Las resoluciones de la Asamblea de Accionistas se tomarán por la mayoría de votos, debiendo llevar un libro de registro de resoluciones. Cuando la sociedad esté integrada por un solo accionista, este estará a cargo del órgano supremo de la sociedad. Y es importante establecer qué término hay para el pago de las acciones. Para pagar las acciones, que se hubiera suscrito, se tiene un término de 2 años para que estén totalmente pagadas. O sea que esta sociedad permite un capital suscrito. Quiere decir que no hay necesidad de pagar todo el capital en el momento que constituye la sociedad, pero no nos dice cuál es el monto del capital suscrito. Ojo con eso, no lo dice. Y tienen un término de 2 años para pagar esas acciones. Que esa fecha, ese plazo se cuenta a partir de que la sociedad quede inscrita en el registro mercantil. Cuando se haya suscrito y pagado la totalidad del capital social, la sociedad deberá publicar un aviso en el sistema electrónico establecido para el efecto del registro mercantil. O sea que cuando se pague todo el capital hay que dar un aviso que deberá publicarse en el sistema electrónico establecido por el registro mercantil. El órgano de administración de la sociedad estará a cargo de uno de los accionistas. Cuando la sociedad sea unipersonal, el único socio será el administrador de la sociedad. O sea, la administración va a estar a cargo de uno de los accionistas. La administración, ¿quién la tiene en esa sociedad? No la tienen extraños, la tienen los propios accionistas. ¿Sí? Y si la sociedad es el unipersonal, el único socio, si la sociedad es unipersonal, pues solo de uno socio. Porque esta sociedad puede ser unipersonal o pluripersonal. Quiere decir que puede ser fundada por una sola persona. ¿Sí?
y también puede ser fundada por varias personas. A mi juicio, esto colisiona con el derecho de asociación regulado en el artículo 34 del Código de Comercio. Analicemos el artículo 1047, dice, Administración de la Sociedad de Emprendimiento. La representación de la Sociedad de Emprendimiento estará a cargo del administrador con su respectivo nombramiento emitido por el Sistema de Constitución Electrónico del Registro Mercantil, función que desempeñará un accionista. O sea, en esta sociedad, el órgano de soberanía, ¿sí? Es la Asamblea de Accionistas. Y el órgano que está integrado solo por accionistas. Y la administración está a cargo de un administrador que tiene que ser, a como de lugar, como condición sine qua non, tiene que ser accionista. Dice, la representación de la sociedad estará a cargo del administrador con su respectivo nombramiento emitido por el Sistema de Constitución Electrónico Registro Mercantil, función que se apañará un accionista. Cuando la sociedad esté integrada por un solo accionista, este ejercerá las atribuciones de representación que tendrá a cargo el administrador. Si hay solo un accionista, él es el administrador. Se entiende que el administrador, por su sola designación, podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social que se relacionan directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. Qué increíble, ¿verdad? Esto es algo muy innovador, que puede celebrar y ejecutar, puede celebrar los actos o contratos que estén comprendidos en el objeto social y que se resuelven directamente o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Dice, la toma de decisiones de la Asamblea de Accionistas se regirá únicamente conforme a las siguientes reglas. Dice, todos los accionistas tendrán derecho a participar en las decisiones de la sociedad. Los accionistas tendrán voz y voto, las acciones serán de igual valor y conferirán los mismos derechos. ¿Sí? Cualquier accionista podrá someter asuntos a consideración de la Asamblea para que sean incluidos en el orden del día, siempre y cuando la solicite el administrador por escrito previamente. Dice, la Asamblea de Accionistas será convocada por el administrador de la sociedad por lo menos una vez al año, que podrá realizarse por cualquier método de comunicación a distancia, según lo estipulado en la escritura social. En la convocatoria se insertarán el orden del día con los asuntos que se someterán a consideración de la Asamblea, así como los documentos que correspondan. Si el administrador se rehúsa a hacer la convocatoria, no lo hiciere dentro del término de 15 días designados a la realización de la solicitud de algún accionista, la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad a solicitud del accionista. O sea que el órgano de administración va a ser el que va a hacer la convocatoria. Cualquiera de los socios le puede pedir a alguna administración que realice convocatoria y si no, se puede solicitar judicialmente con las otras sociedades. Dice, agotados el procedimiento establecido en el presente artículo, las resoluciones de la Asamblea de Accionistas se consideran válidas y serán obligatorios para todos los accionistas si la votación se emitió con la mayoría de los mismos, salvo que ejercitar el derecho de impugnación o oposición previsto en la ley. Y este derecho de impugnación previsto en la ley se va a regular supletoriamente por la sociedad anónima, que es en la vida de juicio ordinario. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí y el examen va a entrar, con la comprobación de lectura de la otra semana, va a entrar hasta el artículo 29 de esta ley y todo lo que hemos visto. Sociedad de comandita por acciones y hasta el artículo 27. Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí, perdón que me voy a desconectar, porque si no ya no me va a quedar tiempo de grabar. Entonces, que tengan una excelente noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.